Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Diálogo Abierto, aquí en la señal de Grupo Fórmula esta noche de sábado 12 de octubre. Como siempre, es un placer poder compartir con usted una emisión más del programa y recordarle que nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos, a través de Telefórmula Estados Unidos, en Xfinity Latino y Latino View, y a través de nuestra página web www.radioformula.com.mx, que es así nos permite llegar más allá de cualquier frontera, siempre con el saludo afectuoso a quienes nos hacen el favor de vernos en los Estados Unidos. Esta noche me da mucho gusto compartir esta mesa con David Martínez Steines. Buenas noches al auditorio. Con Gabriel Beltrán. Gracias, Guillermo, buenas noches. De manera muy especial con mi querido Jaime Gutiérrez. Un pésame de parte de todos nosotros. Así, ¿verdad? ¿Ya sabes que los de la América ahora saludan así? Nos saludamos. Okay. La peor golada Nada más de la 5 tiros, les digo. Cruz Azul, La peor golada del Cruz Azul al América, 5 goles, nunca se había dado. Pero por cierto, déjame hacer un comercial. Sí, señor, adelante. Hoy es 12 de octubre, sí. Aniversario 103 del Club América. Hoy se cumplen 103 años. Y la buena es que hoy no vamos a perder ni nos van a golear. ¿Me queda claro? La mala es que no jugamos, eso es jornada FIFA. Bueno, más de gane. Pero bueno. Hasta que no jueguen otro partido, sea cual sea el resultado, sí, se van a alargar esos 15 días del triunfo del Cruz Azul. Pero ahora sí, el sábado pasado, yo no es como el chiste, yo no escuchaba gol y gol y gol. Bueno. Vamos a entrar en materia porque evidentemente en este resumen de lo más interesante de lo que sucede en la parte política de nuestro país esta semana, pues el hecho más trascendente fue la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, que según el reglamento, según la Constitución, solo puede darse a través o por causa de algún asunto de mucha gravedad. Y el exministro nunca explicó, ni siquiera mencionó cuál fue o cuáles fueron esos asuntos de gravedad que lo obligan a renunciar. El presidente de la República comentó que lo hacía, que Medina Mora lo hacía para poder enfrentar los cargos que la Fiscalía le está presentando. Debo de decirle que preguntándole a abogados nos dicen que no era necesario renunciar. Medina Mora pudo haber solicitado un permiso, una licencia, a atender estas acusaciones y posteriormente, si ese era el caso, retornar a su puesto al que le faltaban, por cierto, 11 años. Entonces, durante esa semana, algunos compañeros editorialistas, columnistas, y que además debo decirlo, que normalmente tienen muy buena información, filtraron que la renuncia había sido pedida desde Palacio Nacional en base a una presión que quiero entender la lógica. A algo le encontraron al señor Medina Mora que sí alcanzaba, y que él como abogado sabía que lo podía llevar a terminar en la cárcel, y se da este hipotético, estamos partiendo de esta base teórica, intercambio en el cual él acepta renunciar para dejar el espacio libre, pues para que el presidente proponga un nuevo ministro. Y como Medina Mora se ha quedado callado, no ha explicado nada, pues yo creo que esa teoría cobra todavía más fuerza y más peso. Ese es el antecedente, ese es el escenario, discutamos de hecho. Pues bueno, aquí sí aplicaríamos la máxima del que calla otorga. Desafortunadamente para Medina Mora en ese orden de ideas, pues como no ha dado la cara, no quiso, más bien ni siquiera acudió, que también tenía que haber acudido al Senado a dar una explicación, que no lo hizo, que ¿sí? Lo explicó detalladamente el senador Monreal, que se lo ofrecieron y no quiso acudir. Pero ya aquí el tema, Memo, es ver el por qué se da esta circunstancia. Más allá, a mí, desde el punto de vista de la intromisión o no, creo que es un tema que obedece qué hay detrás de esta renuncia. Y en ese orden de ideas, pues yo sí encuentro que debe haber elementos tan contundentes para que se tenga que ir. A ver, la forma en que se está dando esto indica claramente, y lo tengo que poner como una teoría porque si no tiene uno el valor probatorio, claro, pero bueno, si camina como pato y hace como pato es pato, es que al señor sí le cacharon algo. Por supuesto. Sí le cacharon algo que además lo podía llevar a la cárcel. Así es. Y por eso le dijeron, si renuncias, no te vamos a hacer nada, pero quiero el espacio. Hay quienes dicen que Medina Mora nunca debió de haber sido ministro porque no tenía el perfil, porque tenía una carrera polémica. Lo que a mí no me gusta es que, a pesar de que no tenía el perfil, ya era ministro de la Corte. Y lo que podríamos estar hablando es de una intromisión del Estado para remover
a un funcionario que además es electo por 15 años precisamente para evitar estos vaivenes, porque el gobierno en turno quiere más posiciones en la Suprema Corte de Memo, pero Justicia es de que la yo aquí Nación. creo que, como siempre, lo que mal empieza, mal termina. Justamente desde el nombramiento, la asignación de Medina Mora como ministro de la Corte fue muy cuestionada en su momento, justamente por lo que Pero ya dices. era ministro. Sí, Memo, pero ¿a qué intereses representaba? ¿A qué grupo representaba? Nunca hubo una independencia de parte de Ese él. es un tema de criterio. No, pues, de criterio no, pero también de la Corte requerimos un ministro y que la Corte sea evidentemente independiente en la toma de sus decisiones. ¿Tú de qué lado estás? ¿Del mío o del de David? ¿O de ninguno? Yo estaría del lado de David, en el cual la Corte tiene que ser totalmente independiente. Ah, no, bueno, ¿Por qué? eso Porque sí. tiene que ser 100% un contrapeso. En ese sentido, sí es importante, y bien como lo comentó David, no tenemos ninguna documentación al día de hoy de cuál es la renuncia. Nada más sabemos que Y tiene ¿sabes que ser qué? una causa de Y ni la una vamos a renuncia. tener. Ni la vamos a tener. Tiene que ser una renuncia por un tema de una causa mayor. Sí, ¿cuál? Nadie sabe. Ahora, podemos suponer muchas cosas, pero sí no debemos de permitir que el Poder Ejecutivo se meta en cuestiones de otro tipo de poderes. ¿Me estás en dando eso la razón? estoy 100% de acuerdo contigo. ¿Me estás dando la razón? Neutral. Entonces está neutral. Tú vas al desempate porque aquí no Yo- vamos a quedar 5-2, aquí vamos a quedar... Yo creo que meto gol contigo, Memo, porque, mira, entiendo un poco que la llegada de Medina Mora a la Suprema Corte fue, como decimos, con calzador, ¿no? Entró muy forzado. Sí. Él tuvo una carrera muy larga, estuvo en 2 administraciones, estuvo con el presidente Fox en el CISEN, Calderón y estuvo con Peña, PGR y como embajador de México en Washington y en Londres. Sí. Embajador de México en Londres. Sí. Entonces, cuando lo proponen en la terna y lo proponen como ministro de la Corte, pues creo yo que se da una gran controversia por toda su trayectoria, por todas las cuestiones. Yo, la verdad, en ese momento pensé que no era lo más conveniente, o sea, ¿no? Todo apuntaba a Raúl Cervantes. A Raúl Cervantes. Pero bueno, después de que ya es designado por la Corte, por el Senado para ir a la Corte, por 15 años, y explico por qué 15 años, porque tradicionalmente en el equilibrio de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, el poder más débil tradicionalmente es el judicial. Entonces, precisamente para evitar una intromisión de los otros poderes, por eso se elige al ministro durante 15 años. Y como bien lo señalas, el ministro Medina llevaba 4 años, le faltaban 11 años todavía por cumplir, y pues es muy extraño que haya renunciado. Flaco favor ver. le hace él a la Corte. Sí, de acuerdo, pero a ver, Y gente, al país. renuncia no solo al cargo, no solo a los 11 años, a sus bonos, a sus prestaciones, a su retiro. Tiene que ser realmente Algo grave. algo muy grave para que renuncies. Pero cuando pensamos en algo grave, no es una enfermedad. Es que le dijeron, tengo esto en contra tuya porque estuviste haciendo transferencias del extranjero al país por cantidades A ver, entonces, fuertes que no justificas. Entonces, si no quieres irte a la cárcel, quiero tu espacio. Pues imagínate tener un ministro dentro de la Corte, si es que es por esa razón, qué lamentable. No estoy defendiendo a Eduardo Medina Mora en lo personal, estoy defendiendo el hecho de que un ministro ya electo no puede ser sujeto de los vaivenes del poder, porque entonces la siguiente presidenta o presidente de México va a sacar a todos los ministros que ponga López Obrador. Yo más bien creo que tiene que haber, y creo que es el momento justo ahora, en el nombramiento del relevo de Medina Mora, justamente hacer asepsia, una verdadera exhaustiva investigación de las personas que se presenten en la terra y que tienen que tener, evidentemente, un historial probo, un historial de honestidad, de congruencia, aunado a la Ese es el de experiencia. bien ser. Bueno, El es que así deber tendrá ser. que ser A ver, un ministro vamos, de la Corte. Sí, vamos a suponer que escogen a una nueva ministra que va a ser mujer, Sí. con todas estas características. De acuerdo. Y en 5 años viene otro presidente de otro partido y dice, a esta y a la otra y a los que puso López Obrador, los quiero fuera. Encuéntrenles algo, búsquenles algo, amenácenlos y presiónenlos. Entonces, este sentido de equilibrio del que hablas, y para eso los periodos más largos, desaparece porque entonces vamos a tener ministros seccionales. Cortes, además, que van a estar al servicio del Poder Ejecutivo y no serán un contrapeso. Pero a ver, ¿y no pasaba eso antes? Eduardo Medina Mora es indefendible, él. Pero y hay la otros posición también, de ministro no. Oye, y hay otros también actuales en la Corte que se ha señalado que también llegan, evidentemente, su nombramiento obedece a criterios políticos y a Está bien, factores políticos. está bien. Hasta Entonces, el mismo el que ahorita presidente de la digamos que Corte vaya a nombrar salió. el presidente López Obrador, de entrada es una facultad que el hombre tiene No como estamos presidente de la en contra de República. eso. Y es lógico que un presidente Ponga va a a alguien proponer afín. o por lo menos Sí, es pero válido. una cosa es que lo propongas cuando alguien le vence su periodo y otra cosa es que empieces a quitar ministros para
para Pero, a meter a ver, los tuyos. Pero yo no lo vería necesariamente así, Memo. Esto se desprende de una investigación que hace un periodista. No estoy Vamos a ver, defendiendo a Salvador Medina García Mora. Soto. Salvador García Soto. De ahí se desprende toda una investigación que se hace donde se da a conocer públicamente una serie de traspasos justamente de cuentas de inversiones, Y etcétera. que ya la unidad de inteligencia financiera Exacto, investigó justamente. y ya hay incluso carpetas en la fiscalía. A ver, si tú no tienes todo eso, pues evidentemente no. Es más, como bien dijiste tú, no renuncias, solicitas licencia, Y te defiendes. enfrentas tu proceso, me defiendo y regreso al asiento en la corte. Ok, entonces partamos de una base a ver si estamos de acuerdo. ¿El señor Medina Mora tiene cosas que arreglar con la justicia? Sin duda. Yo Sin creo que duda. sí. Yo creo que sí. Eduardo Medina Mora. En lo que yo nunca voy a estar de acuerdo es que se quiten ministros de la Corte Sí, claro. para poner a los míos. Pero es que yo no lo verá que lo quitaron, Memo. Pues mira, ¡Ja! yo veo muy grave algo. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera soltó la averiguación públicamente y Como lo ha hecho en otras investigaciones. creo yo que ahí está violando el debido secreto, Sí, el proceso. proceso. Entonces, lo que tú estás señalando, Guillermo, el presidente en este caso ya nombró a 2 titulares, 2 ministros, Pero porque vencían. porque vencían. Ahora va a nombrar un tercero por la renuncia de Medina Y Mora. vence otro a fines de año. Pues en un serían año 4. 4. Entonces ya va a poder controlar las decisiones de la Corte. No, porque son 11. Sí, pero 4 de necesitas 8 6. votos para A poder. una acción de hacerlo. inconstitucionalidad sí son 8, estoy claro. de acuerdo. Voy rápidamente un corte. Cuando volvamos, vamos al siguiente tema y concluimos con lo que piensa Gabriel Beltrán de este tema, pero eso lo platicamos volviendo de la pausa.